Hola, nosotros somos el grupo uno y vamos a hablar sobre nuestros referentes en base a la lectura de Peter Sumter. Peter Sumter. Pues el primero de ellos es Christopher Alexander, que habla del lenguaje de patrones. Y lo que él plantea en el lenguaje de patrones es que uno siempre debe construir de acuerdo pues a las necesidades y la cultura de un individuo o un grupo de seres, siempre teniendo en cuenta como su entorno. Y él plantea que los patrones son problemas que se presentan en distintas partes pues, de la arquitectura y de la vida, que el ideal es encontrar como el núcleo del patrón y buscar la solución. Entonces que esa solución funciona para todos los entornos en los que se da el patrón. O sea, como que es una sola solución que funciona para todas las formas en las que se puede dar el problema, pero siempre esa solución varía, no siempre se va a dar igual dos veces, de acuerdo precisamente pues, a ese entorno en el que se desarrolla el problema. Segundo. El segundo es Kirkby, eh, que se relaciona también mucho con Serra por la manera de la escultura como tal. Y además creo que con Serra particularmente existe como esta importancia de la solución de la unión entre en la escultura, entre las partes de la escultura y cómo esta unión, esta manera de solucionar la unión debe corresponder como tal a la misma esencia de la escultura, o sea, entonces ahí ya se entiende cómo estos detalles representan algo muchísimo más grande, pero al mismo tiempo están dando una solución de una unión específica o de un elemento específico, de materiales específicos, de distintos tipos de dimensiones con las que uno trabaja en la arquitectura. Y también presentan como una especie de espacio al interior de la misma escultura. También como en relación a esos dos, de lo que hablabas, Hunter, era que como que tú lo ves como una unidad, como un solo elemento, pero es el ensamble como de varias piezas que el detalle como tal, como esa unión es tan sutil que no se percibe mucho, sino que se percibe como la monumentalidad más que todo pues de la obra. No, dice que el detalle no debe hacer ruido, ¿no? Que uno no debe ver el detalle, sino que el detalle de hecho debe fluir a algo muchísimo más allá del mero detalle y poder Exactamente. construir a partir de ahí ya el objeto, la arquitectura como tal. Exactamente, y pues en el caso de Kirkby se ve pues él trabaja más que todo con mampostería, y pues son muchas partes del ladrillo que conforman toda la obra, pero se ve como uno solo, el ensamble de todos. Igual en Serra que trabaja pues con acero corten, Acero corto. entonces pues es como esas láminas que se ensamblan también entre ellas, pero nunca se ven las uniones, siempre fluye como el recorrido en sus obras, cuando son las grandes obras, se ve el recorrido y son enormes. Hay una por lo menos había una en Nueva York, en una plaza de 6 metros de altura y 40 metros de largo, ya la quitaron, pues como que la gente no estuvo muy de acuerdo porque estaba en medio de toda una plaza y irrumpía con el paso, no estaban de acuerdo con eso y no les generaba como un ambiente bueno para trabajar según ellos, pero pues eso es lo que ellos trabajan más que todo, la escala. Listo, así. En cuanto a Peter Hank es alemán, si no estoy mal, es un escritor crítico más que todo. Él escribe como desde los años 80 y es muy criticado pues por no ser como un literato como otros que se ven que se dedican a la novela policíaca o pues a la novela en general o a la poesía, sino que es más, él muestra, él escribe la realidad de lo que hay en el mundo, partiendo también desde la historia. Él no demerita la historia del todo, sino que también cree que se puede aprender de ella. Y él lo que hace es que quiere que sus lectores vean pues como eso que él escribe, como la realidad de lo que es, y que no le pongan como tanto detalle, por decirlo así, como tanto ornamento, que es también hacia el lado que se va Asuntor, por el lado que él lo toma, que es eso, que como la belleza de las cosas está como en su naturalidad, sin que se modifican. Y la verdad de las cosas está en eso precisamente,
como pues en la naturalidad de las cosas, sin el ornamento. Y el último, Y el último pues es Conrad Sumpter, Peter Conrad Sumpter, que es el hijo de Peter Sumpter. Él es baterista y percusionista. Él inició como violinista, a lo que no le cogió mucho gusto y salió un poco de la música. Ya cuando empezó con la batería se incorporó más en ese aspecto, y de los géneros que más le gustan a él y con el que empezó fue el hip hop, y después se pasó al jazz. Él dice que toda la música es buena, él tiene mucho respeto por todos los géneros, por todos los tipos de música, aunque una cosa que no comparto de las que él dice es que la música y la arquitectura son dos artes muy diferentes que no tienen como mucho en común. A diferencia de él, yo estoy de acuerdo con con el el papá. padre, que habla pues que todo, pues, la música y la arquitectura se construyen de cierta forma como muy parecido, con armonía, con melodía y con ritmo. La armonía como tal, en su definición, pues dice que es como la forma, ¿qué te dije? La forma como las partes componen todo, algo así. Sí, el equilibrio en el que las proporciones entre diferentes partes, el equilibrio que se da entre las diferentes partes de un todo. Y pues de esa misma forma también se compone la arquitectura, como tú planteas los espacios. Por lo menos Sumter tiene detalle en absolutamente todo. Él mira el sonido de las cosas, la materialidad, la textura que se puede como palpar, también como en cuanto al aspecto de la música, todo, como el sonido se absorbe de acuerdo al material, también como el espacio permite que el sonido se disperse, ¿no? Eh, ¿Qué Y más? también creo que hace referencia a cuando habla de todas estas composiciones musicales en las que uno puede entender que hay momentos claves que tienen como unas características, ciertas tensiones, como expresan algo muy particular, pero como si tuvieran por debajo de sí mismas una base constructiva, compartida con todas las otras piezas a lo largo, partes a lo largo pues de la pieza musical. Exactamente, pues lo que te decía, que así como en la música existen muchos géneros, que cada género tiene lo que tú decías, como su base y su beat desde el cual parten toda la creación como tal musical de la obra. Igual pasa en la arquitectura, existen un montón de géneros y han existido a lo largo de la historia cuyas bases y pues el pensamiento como tal del género es igual. Y pues de ahí todos los proyectos varían, pero mantienen como ciertas características que son iguales en todas. Ya. Ya.